Bueno, grieta, pandemia y crispación parecen ser los tres ejes de esta elección en los Estados Unidos que está mirando el mundo. Con Ignacio Liendo vamos a analizar las posibilidades y las características que tiene esta elección que decíamos, además, con una alta participación, teniendo en cuenta que en los Estados Unidos no es obligatorio el voto. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo te va? Un saludo para vos y la audiencia. Elección crucial, la de Estados Unidos, para todo el sistema internacional, no solamente para la nación de América del Norte. Una elección totalmente polarizada, la sociedad polarizada con dos liderazgos muy fuertes, sobre todo el de Trump, polarizada en torno a posiciones muy encontradas respecto no solamente de la política, los valores y la política internacional, sino de cómo conducir el Estado y cómo conducir los destinos de la nación. Y sobre la polarización de los candidatos, de los partidos y de la sociedad, eso tenés que ponerlo, como decía el colega recién, sobre la base de un sistema electoral que es muy particular, porque no es una elección directa del presidente, sino que son 51 elecciones en cada uno de los estados, que no eligen directamente al presidente por el voto popular. Puede darse el caso de que un contendiente saque la mayor cantidad de votos y no sea el presidente, ocurrió en la elección anterior, por ejemplo, que lo catapultó Donald Trump, sino que vos necesitas reunir un mínimo de 270 electores en el colegio electoral. Ese colegio electoral, que tiene 538 electores, se compone, según los estados, cada uno de los estados, por un número de electores por cada uno de ellos, para llegar a un total de 538. En este momento el mundo está en vilo porque la elección se está definiendo muy reñidamente en 6 estados y más concretamente en 2 estados que son Wisconsin y Michigan, en el norte del país, en torno a los Grandes Lagos, donde está la ciudad de Chicago concretamente. Allí lleva una muy leve ventaja Joe Biden. Recordemos que en el 2016 ahí Trump había hecho la diferencia, se está repitiendo el mismo escenario, está por el momento con una muy leve ventaja avanzando en Biden en la delantera, pero el final todavía está abierto desde el punto de vista del conteo de los votos y Trump ya se de alguna manera adjudicó la victoria, lo que puede estar dando señales claras de que puede haber una judicialización de la elección y tensionarse al máximo el sistema institucional y constitucional de Estados Unidos, algo que no había ocurrido en ese sistema político que tiene una muy larga tradición. Y como vos dijiste, Silvia, dos datos muy importantes en esta elección, que son la enorme cantidad de participación. Recordemos, de participación popular en la elección, eso habla a las claras también de la polarización de las dos posiciones. Recordemos que también no es obligatorio el voto en Estados Unidos. Y otra cuestión muy importante, que es lo que está definiendo ahora la elección también, no solamente lo de los estados, el voto por correo, el voto por adelantado, que se presume mayormente demócrata y que está en los conteos dando vuelta los guarismos. Sobre esa cuestión es la que Trump se basa para denunciar un supuesto fraude. Claro. Y será en la que se base la que puede ser su judicialización, ¿no? Ahí ese es el elemento clave de esta elección y distintivo de la del 2016. Ignacio, decíamos que es una elección histórica, diferente, dominada por la pandemia, por las protestas raciales y justamente un clima de tensión donde provocó que muchos habitantes ayer por la noche decidieran cerrar los negocios porque tenían miedo a las protestas, ¿no? ¿Qué se puede esperar para las próximas horas? Bueno, lo que decíamos, ¿no? La judicialización, que será, en el caso de que se efectivice esa variante, ese expediente, será una judicialización en las cortes de cada uno de los estados y en última instancia una judicialización en la Corte Suprema de la Nación. Eso puede llevar hasta un año. Recordemos que el presidente debe estar designado antes del 8 de enero, en el que da su discurso de asunción, el discurso de la Unión. Eso por una parte, desde el punto de vista constitucional e institucional. Y desde el punto de vista de lo social, que han venido muy caldeados los ánimos en el último año y medio, con enfrentamientos callejeros entre distintas agrupaciones que apoyan a uno u otro de los contendientes o a una u otra cuestión social, puede dar lugar a fuertes disturbios como los que ya hemos visto en distintas ciudades del país e incluso crecientes disturbios diferentes ahora atravesados por la cuestión de la elección. Fíjate que vos lo decís, en muchas ciudades, pero llama mucho la atención en Washington, cómo
los comercios de las zonas céntricas y las zonas comerciales han sido tapiados con bloques de madera como si viniera un huracán, ¿no? Así es. Con lo cual, en previsión de un huracán político, te diría yo, o un huracán inédito en la política norteamericana, porque el sistema llega a un encajonamiento que no había visto en otros momentos, ¿no? Es realmente inédita la situación. Es inédito. Ignacio, por último, lo que nos interesa saber a los argentinos, ¿quién nos conviene que gane? ¿Biden o Trump para la política exterior? Mira, respecto de lo que los norteamericanos llaman, lo que Washington llama la política hemisférica, que esto es la política exterior del imperio norteamericano hacia América Latina, los lineamientos son muy claros de esa élite y tienen que ver con, buscar por distintas vías la dominación del subcontinente, con lo cual en ambos, tanto demócratas o republicanos, la actitud es siempre la misma, tratar de controlar bajo su órbita a los países de la región, y las diferencias son de matices, no más que matices. Y en ambos casos, gane Trump o gane Biden, lo que va a definir esa cuestión que es histórica, ¿no? Que la podés rastrear hasta la doctrina Monroe de 1823, según los distintos momentos. Lo diferente en este momento histórico que va a potenciar esa mirada sobre América Latina entre unos y otros es la relación de China con Estados Unidos y cómo China se ha posicionado en América Latina. En términos generales, los republicanos suelen ser más realistas, ir más al choque con sus políticas hacia la región, y los demócratas suelen utilizar más las organizaciones multilaterales u otros elementos del poder blando. Pero en términos generales, y en un momento de repliegue del imperio americano a escala global, América Latina es una región estratégica y va a haber una fuerte presión en cualquiera de los dos casos sobre la región, con lo cual lo que le conviene a América Latina, en realidad lo que le conviene a Argentina es reflotar las instituciones como UNASUR, como el Mercosur, o sea, fortalecerse para negociar desde una posición de fuerza contra el imperio del norte, ¿no? Ignacio Liendo, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias. Gracias a vos, Silvia. Un abrazo y saludo para todo el equipo y la audiencia. Gracias.